¿Cómo están? Continuamos con la unidad de bioquímica clínica, pero ahora vamos a hablar de la evaluación de la función musculoesquelética. Cuando hablamos de este tipo de alteraciones, vamos a realizar diagnósticos de enfermedades que afectan a los músculos, que son componentes importantes del aparato locomotor. Y en la clínica veterinaria, por sobre todo este tipo de afecciones, se observa mucho en equinos de deporte. ¿Cuáles son las alteraciones que pueden darse en estos animales? Daños al miocito o alteración en la actividad de los miocitos. La evaluación laboratorial de la función musculoesquelética se realiza por medio de la determinación de la actividad enzimática. Esto por sobre todo es muy importante en caballos de deporte, otra vez recalcando que es, vamos a decir, la especie por la cual se centraliza esta clase. Por ende, la utilización de estas enzimas son las herramientas de trabajo para el diagnóstico de las afecciones musculares. Cuando hay este tipo de afecciones musculares, hay una disminución del desempeño de estos animales, que se puede observar por medio o evidenciando un mal rendimiento de estos pacientes, y también esto tiene como consecuencia pérdidas económicas para el propietario de estos animales. ¿Cuáles pueden ser las enfermedades que llevan a que estos animales tengan un mal desempeño y a consecuencia de ellos lleven a pérdidas económicas? La miositis inflamatoria, miopatías de características nutricional o una miopatía traumática. También entre ellas, entre las causas, podemos hablar de una rhabdomiólisis. Y mediante la evaluación de la actividad enzimática, nosotros podemos tener un diagnóstico que nos va a ayudar a establecer una terapia adecuada para cada animal. El daño de los miocitos se va a detectar mediante la actividad enzimática, como estábamos diciendo. Esta actividad enzimática se evidencia mediante la extracción de muestras de sangre y se va a medir la actividad sérica o plasmática de estas enzimas. Las enzimas que vamos a medir son la CK o creatinfosfoquinasa, la enzima AST o aspartato aminotransferasa, que ya habíamos estudiado en la función hepática, y la enzima lactato deshidrogenasa. También otros analitos de característica o de origen proteico que ayudan a la evaluación de la función musculoesquelética son la mioglobina y la troponina, que van a ir complementando los datos que van a ayudar a tener un diagnóstico más completo para cada animal. Bueno, estamos hablando de enzimas que tienen una variación en el suero o en el plasma de animales que tienen afecciones musculoesqueléticas. La primera de la que hablamos es una ya conocida para nosotros, que es la aspartato aminotransferasa o AST. Recordemos que esta enzima tiene isoenzimas o localizaciones en otros tejidos, como en el hígado y el corazón. Entonces, la utilidad clínica de la AST es para el diagnóstico de hepatopatías y afecciones cardíacas, pero en este caso vamos a centralizarnos en su actividad a nivel del músculo esquelético estriado. Entonces, vamos a utilizarlo como herramienta diagnóstica para afecciones musculares. Considerando que esta enzima se va degradando en un tiempo determinado para cada especie, vamos a recordar o vamos a tener en cuenta la vida media de ella. En perros se degrada alrededor de 163 horas después del pico de actividad. En gatos, en 77 minutos. En caballos, tiene una actividad sérica o una vida media de 3 a 4 días. Y en bovinos, durante un día tiene de promedio la vida media de esta enzima. Si vamos a remitir muestras para determinación de aspartato aminotransferasa, necesitamos enviar al laboratorio suero del paciente o plasma del mismo para la evaluación en el espectrofotómetro. Recordar que esta enzima tiene especificidad para las afecciones del músculo esquelético, del músculo cardíaco y también del hígado, como estábamos hablando recién. Entonces, tiene localizaciones hepáticas, cardíacas, una pequeña fracción
que está asociado a la función renal y también está asociado a la membrana del eritrocito. Entonces, nosotros decimos que esta enzima no es específica de daño muscular ni de daño hepático. Pero en este caso vamos a centralizar nuestra atención en los incrementos que presenta esta enzima en casos de afecciones del músculo esquelético. ¿Cuáles podrían ser otras causas que llevan al incremento de la actividad sérica de la AST? Puede ser debido a artefactos. Esos artefactos corresponden a hemólisis producto de la mala manipulación de las muestras en el momento de la extracción o del almacenamiento de las mismas. También está inducida la actividad sérica de la AST por ciertos fármacos como los anticonvulsivantes. En cuanto a los efectos fisiológicos o un incremento fisiológico de la AST, se observa en animales posteriormente al ejercicio. Y si el aumento es persistente, podemos hablar de una patología hepática o muscular que lleva a esa alteración en las concentraciones séricas de esta enzima. Pero ¿qué pasa si tenemos pequeños incrementos? Eso no tiene significancia considerando las múltiples localizaciones de esta enzima en otros tejidos. Y por lo tanto nosotros consideramos significativos aumentos superiores al triple del valor de referencia para poder determinar como causa una patología. Por ejemplo, en perros y gatos, estos aumentos están relacionados a hepatopatías, a miocardiopatías y a enfermedades del músculo esquelético. En el caso de los caballos, tenemos las hepatopatías, las miocardiopatías y enfermedades esqueléticas, animales que fueron sometidos a un esfuerzo físico no habitual para ellos. En los rumiantes tenemos las mismas causas, enfermedades hepáticas y musculares. En el cerdo, además de las citadas anteriormente, tenemos la miopatía por estrés y una degeneración de los hepatocitos como causantes del aumento en las concentraciones séricas de la AST. Esta AST, a pesar de que no es específica de daño muscular, tiene una vida media plasmática mucho más prolongada que esta enzima que se llama CK o creatinfosfuquinasa. Es por eso que la comparación de ambas enzimas nos ayuda a poder determinar un diagnóstico o establecer un pronóstico de esa lesión que se encuentra a nivel del aparato locomotor. Ahora vamos a hablar de la creatinfosfuquinasa o creatinquinasa. Esta enzima es específica de daño muscular, ya que solamente se incrementan sus valores o su actividad sérica cuando hay enfermedades musculares. La actividad sérica de la CK es el examen más utilizado como indicador de daño del miocito, porque es una enzima altamente sensible a las alteraciones de la membrana de esta célula que es el miocito. Puede llegar a aumentar a valores superiores a 10.000 unidades internacionales litros en caso de lesiones tanto del músculo estriado como del músculo cardíaco. Otras veces pueden alcanzar valores superiores a las 100.000 unidades internacionales litros después de un daño agudo a la musculatura esquelética. La CK tiene una vida media mucho más corta en relación a la AST y en caballos su vida media es de alrededor de 2 horas. Posterior a eso, los niveles comienzan a descender y en el momento de la toma de muestras posteriores a ese descenso no vamos a encontrar alteraciones significativas, dándonos diagnósticos erróneos si es que no consideramos estas características de la vida media de esta enzima. También la creatinquinasa aumenta de forma rápida cuando los animales son sometidos a entrenamientos sin que se le haya hecho un acondicionamiento físico previo. Es por eso que se considera prudente realizar
dos tomas de muestra en estos animales que no tienen todavía un acondicionamiento físico previo. Se le toma una muestra antes del ejercicio y luego de 4 horas de haber realizado el ejercicio. Y se hace la comparación de ambos valores para poder establecer si los aumentos de esta enzima son debidos a un sobreesfuerzo o a daño del miocito. Y esto se realiza sobre todo en caballos de deporte. Esta creatinquinasa, desde el punto de vista bioquímico, es una enzima importante para realizar la contracción muscular. Decimos que es específica de daño muscular porque la localización de la misma se encuentra a nivel del miocito, tanto en citoplasma como en mitocondria. Pero tiene la desventaja de tener una vida media corta, ya que en ovejas y en caballos es de alrededor de 2 horas. En bovinos se degrada en un periodo de 8 horas y en perros en 3 horas. La especie felina no es tan sensible esta enzima no es tan utilizada en la especie felina por la escasa masa muscular que presentan los gatos. Es por eso que los aumentos de esta enzima no tienen mucha significancia en los gatos. Si vamos a utilizar como método diagnóstico la determinación de la creatinquinasa o CK, es para la determinación de enfermedades musculares, ya que esta enzima, como habíamos dicho recién, es altamente sensible a una lesión del miocito. Y otra vez, a mayor aumento de la concentración, mayor lesión del miocito. Una cosa a tener en cuenta es que la creatinquinasa tiene isoenzimas localizadas en otros tejidos. Tiene una isoenzima localizada en el cerebro, una isoenzima o una fracción MB localizada en músculo cardíaco y también en el esquelético, y una isoenzima o fracción MM o CK3 que también está asociado al músculo esquelético y al músculo cardíaco. Cuando nosotros en el laboratorio realizamos la determinación enzimática de la concentración de la CK, hacemos la totalidad de estas 3 fracciones. Hacemos una CK total, sin determinar cuál de cada una de ellas es la que está aumentada. Eso es a tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación de un paciente. Entonces, recalcando, a mayor aumento de la concentración sérica de la creatinquinasa, mayor lesión tisular presenta este paciente. Entre las causas de aumento de la concentración de la CK tenemos lo que es artefactual. Y otra vez la hemólisis es un factor importante a la hora de dar falsos aumentos de la actividad sérica de la CK. También como efecto fisiológico vamos a observar elevada los valores de la CK después del ejercicio. Y también en las patologías de origen muscular vamos a tener un incremento más sostenido o más prolongado de la actividad sérica de la creatinfosfoquinasa. Si queremos hacer una evaluación laboratorial, enviamos suero o plasma como muestra para la evaluación de esta enzima. Si encontramos aumentados los valores de referencia, estos valores de referencia pueden estar asociados a traumatismos musculares, esfuerzos físicos no habituales para el animal, en caso de tetania o tétano, en miopatías de esfuerzo, en la miopatía paralítica, que en caballos se denomina también tying up, en una miopatía deficitaria, en animales que tienen deficiencia de vitamina E o selenio, podemos encontrar valores por encima de las 100.000 unidades internacionales litros, inflamaciones del músculo o miositis y en animales que tienen colapso circulatorio. Podemos ver de manera más específica en cada una de estas especies. En perros se puede observar aumento de la CK después de una inyección intramuscular que fue un poco forzosa. En animales que tienen absceso, perros con tétanos, en caballos tenemos miopatías y en el tying up. En cerdos, por sobre todo en animales que tienen sensibilidad al estrés, en donde encontramos ya valores por encima de las 2.000 unidades internacionales litro. En bovinos con deficiencia de selenio y cobre,
que llevan a que el animal se encuentre tumbado, y ahí tenemos valores que se encuentran alrededor de las 1000 unidades internacionales litro. En este gráfico podemos ver cómo sería el comportamiento de las dos enzimas que nos pueden ayudar a medir el daño al miocito, la AST y la creatinquinasa o CK. En el color azul le tenemos a la creatinquinasa y en el color lila a la AST. Ahora la situación que se va a presentar en este primer gráfico es después de una sola lesión muscular o injuria muscular. Vemos que la creatinquinasa aumenta rápidamente sus concentraciones, pero también se degrada rápidamente en un lapso de tiempo. En cambio, la AST tiene un incremento también rápido, pero mucho más consistente o perdurable en el tiempo, y las concentraciones séricas se mantienen relativamente elevadas en un tiempo mayor a la comparada con la creatinquinasa. En otras situaciones en donde la injuria o la lesión muscular es persistente o dura varios días, podemos ver cómo las concentraciones de ambas enzimas van disminuyendo y aumentando en un lapso de tiempo, que en este caso serían alrededor de 8 días, para poder ver cómo van variando de acuerdo a las veces o al grado de lesión muscular y poder hacer la evaluación de un paciente con este tipo de afecciones. La otra enzima que ayuda también a determinar el grado de daño muscular es la lactato deshidrogenasa, y su sigla es la LDH. Esta enzima es una enzima catalizadora que se encuentra en varios tejidos, y estos tejidos pueden ser corazón, hígado, riñones y músculos. Es por eso que nosotros, a la hora de utilizar esta lactato deshidrogenasa, tenemos que tener en cuenta que es una enzima inespecífica de daño muscular, ya que presenta fracciones o isoenzimas en varios tejidos, pero es un complemento más que ayuda al diagnóstico de afecciones musculares en nuestros pacientes. La LDH pasa a la sangre cuando hay destrucción de tejidos, sea de origen traumático, infeccioso o inclusive ante una neoplasia. Entonces se va a encontrar elevada su actividad en suero, pero debemos considerar que no es específica de daño muscular. Va a estar aumentada en cardiopatías, en miopatías, en enfermedades hematológicas, en hepatopatías y en animales con insuficiencia renal. En una gran variedad de alteraciones orgánicas, la lactato deshidrogenasa va a estar aumentada. Otro parámetro bioquímico que nos permite también una evaluación de la función musculoesquelética es la mioglobina. Pero la mioglobina, a diferencia de la creatinquinasa, la AST y la lactato deshidrogenasa, es una proteína, y es una proteína de bajo peso molecular y también vida media corta. La mioglobina se libera a la sangre o a la circulación cuando hay una lesión muscular, y tiene la característica de que sufre un proceso de filtración a nivel glomerular y es excretado a través de la orina. Entre las causas que van a permitir o van a favorecer a la liberación de mioglobina a nivel plasmático es la necrosis tisular posterior a un ejercicio muy intenso, y por sobre todo en animales que no tuvieron un previo entrenamiento ante ese ejercicio, en procesos crónicos que van a provocar la ruptura de las fibras musculares. Se observa generalmente en animales que no hicieron el reposo correspondiente para que haya un restablecimiento total de la afección muscular preexistente. Esta mioglobina, cuando sufre ese proceso de filtración glomerular, se elimina a través de la orina, y esa mioglobina eliminada se denomina mioglobinuria cuando existe una reacción química en las tiras colorimétricas de orina.
En casos de que haya una menor intensidad de la lesión en estos pacientes, también se va a detectar hemoglobina en las reacciones colorimétricas que se hacen en el urianálisis. La mioglobina eliminada a través de la orina le va a dar un color oscuro característico a la orina de esos animales con mioglobinuria, que es otro parámetro interesante a la hora de hacer una evaluación de un paciente con una afección musculoesquelética. La que vemos ahora es una proteína que se llama troponina, otra proteína marcadora de daño muscular. Es una proteína de bajo peso molecular asociada a la actividad contráctil del músculo. Cuando aumentan las concentraciones séricas de la troponina es porque hay lesiones musculares. Pero a diferencia de la mioglobina, la troponina se asocia más a daño del miocardio. Es por eso que la troponina es un marcador de lesión cardíaca o del miocardio. Para esa finalidad se utiliza como isoenzima específica la troponina, una como marcador de lesión del miocardio. La última que vamos a ver ahora es el ácido láctico, que es una sustancia derivada del catabolismo celular del miocito. Esta determinación de ácido láctico plasmático sirve para evaluar la capacidad aeróbica de los caballos que están siendo sometidos a programas de entrenamiento. Y se determina la velocidad a la que se alcanza una concentración estandarizada de ácido láctico, que es de 4 milimoles litro, que recibe las siglas o el nombre de concentración B4. Los caballos que tienen mayor capacidad aeróbica tienen valores superiores de B4 en las mismas condiciones de ejercicio hechos previo a un entrenamiento. Entonces miden la capacidad que tiene el caballo de adaptarse y de generar ácido láctico en condiciones de ejercicio. Cuando nosotros evaluamos esas concentraciones de ácido láctico, estamos evaluando la capacidad de respuesta de los músculos ante el ejercicio. La producción aumenta cuando mayor es la demanda energética para los músculos. Va a aumentar la concentración de ácido láctico cuanto más ácido pirúvico se forme dentro de las células. Y este ácido pirúvico se transforma en ácido láctico y no entra al ciclo de Krebs por un proceso metabólico de anaerobiosis. Cuando hay un aumento de ácido láctico por encima de los 4 milimoles litros, esto ya es indicativo de que hay un desequilibrio entre la producción de ácido láctico y la utilización del mismo a nivel muscular, y se desencadena un fenómeno metabólico que le llamamos acidosis muscular, que lleva a una disminución del rendimiento de ese animal en el entrenamiento o en la competencia. Bueno, nosotros terminamos nuestra clase de evaluación de la función musculoesquelética mediante la evaluación o la interpretación de los hallazgos laboratoriales que vemos con la medición de las enzimas creatinquinasa, AST y lactato deshidrogenasa, y también complementando con la medición y la evaluación de las mioglobinas, de la troponina y del ácido láctico, para tener un panorama general de la situación de cada uno de los pacientes que necesitan este tipo de determinaciones. Muchísimas gracias.